Buenas tardes. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, les da la más cordial bienvenida al 22º Encuentro Académico Regional Investigaciones en Proceso. Nos acompaña nuestra subdirectora académica, la doctora Karen Aida Ortiz Cortés, quien nos dará un mensaje. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Nos encontramos ya en nuestra segunda conferencia de este primer día inaugural del Encuentro Académico Regional, recordándoles que tenemos 4 sedes. Empezamos con la sede de Irimbo, después nos vamos a ir con la sede de plantel Zitácuaro, luego nos vamos a la sede de la Ciénaga y La Piedad y terminamos en el plantel Pacífico Guacamayas. En esta apertura tenemos la temática de neuroeducación, hallazgos e implicaciones en el paradigma educativo. Reciban de parte de nuestra directora general, la maestra Cecilia Izarraras Gutiérrez, un saludo. Y bueno, estamos buscando a nivel institucional continuar democratizando el acceso al conocimiento, poder generar nuevas posibilidades, nuevas oportunidades para el aprendizaje. Y bueno, esta temática es relevante. Muchos de los estudiantes de la licenciatura, de la maestría, incluso el doctorado, tienen esta temática como parte de sus proyectos de investigación. Entonces, bueno, bienvenidos al Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, a este 22º Encuentro Académico Regional Investigaciones en Proceso, y contentas y felices de tener al doctor Víctor Noela con nosotras, que tiene ya una trayectoria amplia en el instituto, siempre caracterizado por compartir, por ser generoso con la comunidad insediana. Entonces te abrazamos, doctor, bienvenido, y gracias, Rosy. Si gustas, continuamos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues me permito dar una pequeña reseña, como bien lo dice la doctora Karen, ya él nos ha apoyado en muchos webinars. Doctor, muchísimas gracias, y me permito dar parte de su reseña. Él es licenciado en Educación Primaria por el Centro Regional de Educación Normal en Arteaga, Michoacán, licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Latina de América, maestro en Pedagogía, orgullosamente insediano, maestro en Psicología de la Gestal por Integro de Guadalajara, Jalisco, maestro en Programación Neurolingüística en el Centro de Desarrollo Holístico en Guadalajara, doctor en Ciencias del Acompañamiento Humano por el Instituto Quintu, Guadalajara, Jalisco, y miembro del Grupo Académico Nacional de la Reforma Integral para la Educación Básica en las jornadas intensivas para la formación del Grupo Académico Nacional de Mérida, Yucatán. Certificación de promotor de la lectura por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Maestro en la Universidad Vizcaya de Lázaro Cárdenas, docente y terapeuta en el Instituto Quintu de Guadalajara, Jalisco, experto en psicología transpersonal, miembro del Comité Académico de Elaboración de Reactivos en el marco del Servicio Profesional Docente en la Coordinación Nacional del Servicio del Ceneval, asesor del proyecto Escuela para Padres en el Jardín de Niños Berta von Brummer y docente del INSEE desde 1996 en los programas de licenciatura, maestría y en la primera generación del doctorado de este plantel Guacamayas, con la conferencia Neurociencias, Cognición y Educación. Sean todos bienvenidos. Adelante, doctor. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, la invitación. Un saludo desde la costa michoacana en este calorcito que ya nos invita a tomarnos a esta hora un poquito bien rico que refresque el alma. Estamos a 31 grados acá. Entonces se apetece de alguna manera estar ahí bajo la brisa del mar. Un caluroso y bien merecido recibimiento para ustedes cuando gusten visitarnos por acá. Y gracias por la oportunidad de poder compartir nuevamente con ustedes este espacio en esta escuela que yo le he dejado mi alma durante ya cerca de 28 años y que soy orgullosamente insediano, aunque he corrido por otros lados tratando de formarme y tratando de encontrar nuevas perspectivas que pudieran ayudar a fortalecer mi trabajo docente. En esta ocasión, presentar acerca de la ponencia sobre neuroeducación, cognición y educación, hablarles que actualmente
como todo tema de moda, ¿no? Cuando en el siglo pasado y en la década de cierre del siglo pasado hablaban de las competencias, todo el mundo, ¿no? A ver, nos hacía llamar la atención el hecho de que todo tenía que ver con este enfoque. Hoy todo es neuro, ¿no? Neuromarketing, neuroeducación, neuropsicología, neuroeducación, y hay un enfoque ahorita que acabo de escuchar hace poco en redes sociales que tiene que ver con neurooratoria, ¿no? Que es esta capacidad de convencimiento del marketing para poder vender, con esta concepción tan parcial del éxito, que es la acumulación de riqueza, cuando el éxito tiene que ser desde otra perspectiva. Bien, en ese sentido, el enfoque integrador que ahora se utiliza para las ciencias de la educación tiene que ver con una vía sobre lo que es la neurociencia, que es un postulado y un estudio completo acerca de lo que hacen los procesos psicológicos, y eso está con los procesos mentales, que es la mente como tal no es un órgano, sino es un conjunto de procedimientos. Un conjunto de procedimientos que tiene que ver con órdenes corticales. La neurociencia está basada precisamente en este órgano, ¿no? Utiliza los conocimientos de la psicología, por una parte, la psicología del desarrollo, la psicología cognitiva, la psicología del aprendizaje, con esta vía de poder entender esos procesos de orden psicológicos superiores. Y por otro lado, está la concepción, le pasan la que sigue, por favor. Por el otro lado está la concepción de lo que es la pedagogía, con esta gran acepción que la doctora Maribel nos acaba de explicar, ¿no? Este concepto como la ciencia encargada de la educación, bajo este constructo que tiene que ver con la forma de ahora de visualizarnos en nuestros ámbitos educativos. Y entonces, como constructo nuevo que es de finales de siglo, no necesariamente aplicada a la educación tiene esta historia. Desde los albores de la civilización, en otros espacios, hay registros de que ya se estudiaba el órgano principal de este fenómeno, que es el cerebro, ¿no? Y durante distintos momentos hubo intentonas como de caracterizar la función concreta que esto tenía. Bien, le pasamos a la que sigue, por favor. Este enfoque integrador, que tiene estas 3 líneas de trabajo bajo una mismo lógica de conjuntos, como veían en la diapositiva anterior, entonces tiene que ver con esos procesos mentales, con el funcionamiento del cerebro y con lo que se hace en el asunto de lo que es la educación. Bien, tiene una historia un poco importante porque se basa en lo del sistema nervioso central, con todas las modificaciones que tiene el ser humano a partir de esta vía de que los procesos ocurren bajo ciertos periodos. Y hay una crítica ahí importante que más adelante, ojalá nos dé tiempo de ver, hacia la epistemología genética, ¿no? Con este asunto del simbolismo. La neurociencia ahora da una explicación de que no hay una edad mental o un procedimiento de desarrollo bajo un estadio para poder lograr el simbolismo, sino que tiene que ver con esta forma plástica del cerebro de conectarse con eventos que le permiten tener ciertas condiciones de desarrollo. Por ejemplo, ¿qué hace que en Inglaterra, por ejemplo, en Londres, un taxista desarrolle su hipocampo para conocer todas las vías y los callejones por los cuales se tiene que mover, ¿no? ¿Qué hace que una persona pueda tocar el violín con 5 dedos? Pero también, ¿qué hace que una persona que solamente escucha música y a partir de eso se ilustre en su cerebro la misma área cortical? Es decir, la imaginación también tiene una función específica en este desarrollo de la neurociencia. Entonces, aplicar todos esos estudios a lo largo del tiempo para establecer qué podemos hacer nosotros en nuestras aulas, cómo podemos mediar desde una práctica docente creativa que permita trabajar lo que ahora se llama como la nueva gestión académica, el docente como gestor. Durante muchos años hablábamos del docente como asesor, ¿no? Como este especialista que modera las estrategias de enseñanza para que el alumno con las estrategias de aprendizaje genere esta posibilidad de conocimiento y arribe a un punto de desarrollo distinto. Bien, ahora se habla del gestor, que es este sujeto que tiene esta capacidad para poder establecer bajo el desarrollo psicoemocional y socioemocional que tiene el sujeto y permita con la regulación de sus emociones poder controlar su proceso de aprendizaje. Bien, pasamos a la que sigue. Y como ven, la base de todo este asunto es, tenemos los sistemas que generan todo el conocimiento con lo aferente y lo no aferente, es decir, las que van de subida desde la periferia hacia el cerebro y las que tienen los movimientos eferentes hacia afuera. Uno es aferente y el otro es eferente. La velocidad de esta información que captan nuestros sentidos para tener
una posición de información, dice Benjamin Libet que son 4.500 milisegundos. Y en ese espacio hay una pausa que en otro momento habría que poderlo discutir bajo otra temática. Hay una pausa que indica que el ser humano hace una conexión en sus tres áreas de cerebro, en el área límbica con el área de la corteza neuronal, para poder establecer relaciones. Bien, y entonces estos sistemas son los que nos permiten de alguna manera, y la unidad básica de todo esto, pues es la neurona. Pasamos a la que sigue, por favor. Este conjunto de funciones que están vinculadas en sistemas neuronales que gracias a esta célula que Ramón y Cajal descubrió bajo un método de tinción que le hizo ganar el premio Nobel, a diferencia de Golgi. Golgi tenía otro tipo de tinción que no permitía ver este proceso sináptico. Ramón y Cajal sí lo hizo y recibieron ambos, por estas aportes a la investigación, en 1928, sus premios Nobel. Bien, pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, hacemos un poco de antecedentes, ¿no? El constructo de neurociencia tiene que ver con elementos establecidos allá por 1960 y 1980, desde un paradigma interdisciplinar que estudiaba lo que era la mente y aprovechaba algunas técnicas disponibles. Pasamos a la que sigue. George Miller, Gazzinaga y Michael Gazzinaga, establecieron este estudio para establecer qué sucede y cómo se aplican los conocimientos de lo que el cerebro tiene para este procesamiento de la información, y lo denominaron neurociencia cognitiva. Pero la misma como tal, se trata de estudiar aquellos procesos que tienen que ver con la atención, la memoria, la emoción, la percepción, y que de alguna manera están implicados acerca de ciertos elementos que tienen que ver con el sueño vigilia. ¿A qué se refiere esto? Tiene que ver precisamente con las condiciones de qué áreas de nuestro cerebro trabajan bajo condiciones específicas en este contexto que el ser humano hace en interacción. Pasamos a la que sigue. Si ustedes ven en esta diapositiva, en la década de los 90, por ejemplo, se hablaba mucho de la musicoterapia, que hoy es una técnica que está en revisión porque en investigaciones de producto ciego no ha arrojado los resultados necesarios convincentes para determinar que hace una modificación. Lo que sí hace es una estimulación. Y entonces hay un concierto de luces a partir de este fenómeno de la sinapsis, que es un proceso de dos vías. Es un químico y un eléctrico. En el químico hay un intercambio entre los axones a través de sodio, potasio y calcio, que hacen que una neurona excite a la otra y establezca esta conexión eléctrica. Y el otro eléctrico es el impulso que tiene para establecer esta ramificación que nos produce elementos que hoy en psicología le llaman imágenes internas, que no es otra cosa más que un arco reflejo generado a partir de una información. Por ejemplo, una circunstancia que nos evoca lo que son las memorias internas tiene que ver, si yo digo la palabra chocolate, ¿no? Evoca algunos recuerdos en la casa sentado con la abuelita, el chocolate caliente y introduciendo mi bolillo para poder comer. Hace una conexión directa con este asunto y eso surco neuronal genera una gran cantidad de respuestas, de tal suerte que nosotros tenemos arcos reflejos y surcos neuronales a partir de cada evento que llevamos en nuestra vida. Y entonces, los procesos cognitivos de la neurociencia tienen que ver cómo utilizamos las formas de aprender que tiene cada sujeto en particular, cómo utiliza su lenguaje, las capacidades inteligentes que pueda desarrollar, cómo tiene esa capacidad consciente, su atención y su memoria que le permiten desde el manejo y la autorregulación organísmica de emociones, controlar sus procesos de desarrollo. Estas percepciones facilitan desde una posición importante la capacidad que tiene un sujeto para poder reconocer qué sucede. Voy a poner un ejemplo que circula en algunas investigaciones. Se le conoce como el test del bombón, por decirlo de manera regular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Resulta que en algún momento en los Estados Unidos es una investigación para identificar qué pasa con la voluntad de las personas y cómo se estructura en el área ejecutiva esta capacidad de control de los aprendizajes. Y resulta que a unos niños los introducen otorgándoles un malvavisco y les dicen, vas a entrar a esta sala y te entrego un malvavisco. Cuando tú termines la sesión y no te has comido el malvavisco, te voy a entregar 3 como premio.
así se conoce en el argot de la ciencia, el test de malvavisco. Hubo niños que a la hora de la entrada se comieron su malvavisco y dijeron, no es seguro que me puedan dar otro, lo tengo en mis manos y es suficiente, ¿no? Hubo otros chicos que lo mordisquearon para a la salida mostrar que tenían una parte malvavisco, y hubo quien no se lo comió. Al final del estudio, que siguieron de forma transversal durante 25 años, encontraron lo siguiente. Resulta que los chicos que comieron malvavisco tuvieron problemas con conductas delictivas y conductas problema. Delincuencia, sexo a temprana edad, problemas delincuenciales. Y aquellos que no lo hicieron, tuvieron plan de vida, proyecto de carrera, ciudadanos estables, con una familia estable, ciudadanos que dentro de lo que se considera como positivo, que no tiene que ver con el enfoque de lo bueno o malo, no es un asunto de la moral, sino positivo en el sentido que permite hacer. Entonces desarrollaron que de alguna manera el que se trabaje las voluntades y que las personas tengan tolerancia a la frustración como forma de aprendizaje permite autorregular ante eventos desastrosos como son los eventos delincuenciales que se forman bajo ciertos rituales. Es decir, hay un surco neuronal que se prepara para poder responder bajo ciertas circunstancias, sea tanto positivo como negativo, entendiendo nuevamente lo negativo y positivo no como bueno o malo desde ese enfoque, sino como lo que sí permite y lo que no se permite. Bien, entonces bajo esta condición lo que se hace particularmente es tratar de entender cómo este funcionamiento hace desde ciertos elementos teóricos que permiten tener conocimientos de la neurología aplicados tanto en las condiciones regulares como también para los trastornos cognitivos conductuales. Pasa la que sigue, por favor. Bien. Y entonces, esta red radial que pudiéramos establecer desde los procesos químicos y desde los procesos eléctricos, da como consecuencia que pues, nosotros podamos explicar qué sucede. ¿Cómo se logra esto? Pues hay al menos una buena cantidad de métodos y técnicas de neuroimagen, pasa la que sigue, por favor, que determinan esto, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos de ellas. Ahí está, la resonancia magnética, la electroencefalografía, la psicofísica, marcos de neurociencia como la estimulación magnética transcraneal, el uso experimental exploratorio de modelos computacionales, la inteligencia artificial o realidad virtual, la genómica cognitiva y la conductual. Todos métodos que de ahora en la ciencia nos han permitido, gracias a los trabajos que adelante voy a mencionar de Broca y Wernicke, que son los primeros localizacionistas. Son los primeros científicos que lograron establecer en qué área del cerebro se localiza un elemento implicado con el lenguaje, por ejemplo, uno con los fonemas y otro que tiene que ver con el elemento de la prosodia. Y estas condiciones en el lenguaje hacen conocer que nosotros desde pequeños venimos dotados de estos elementos y que hay cosas que no son habilidades. Por ejemplo, el área ejecutiva no tiene habilidades, tiene procedimientos. Las habilidades son elementos adquiridos. Por ejemplo, una habilidad es la lectura y la escritura. Nuestro cerebro no está dotado para eso, sino que utiliza ramificaciones de los sentidos que permiten ver, escuchar, oler, sentir, y que ajusta como una forma de respuesta. Por eso es muy complicado el aprendizaje de la lectura en determinadas edades y la escritura. Y luego si a esto le ponemos complicaciones de los tipos de lengua, ¿no? Por ejemplo, nuestro español, que se considera una lengua transparente, que hace una correspondencia entre grafema y fonema, es muy fácil de estudiar, pero los oscuros, como por ejemplo, así le llaman lenguas opacas, ese es el constructo apropiado, las lenguas opacas como el inglés, las lenguas opacas como las escrituras ideográficas como las orientales, que no tienen que ver con un fonema y un granema, entonces hacen esta forma de implicación para que la lectura se retarde. Tiene que ver con habilidad, entonces no es un asunto que tengamos ahí. Más adelante comentaré acerca de qué pasa con estas concepciones del déficit de atención y los niños disléxicos que hoy están en duda algunos estudios sobre eso, ¿no? Justamente como lo que yo decía de Piaget. Pasamos a la que sigue. Bien. Y entonces hacemos un poco de historia. ¿Cómo surge este asunto de la neurociencia? ¿Me pasan la que sigue? Bien, fíjense, en el año 1700 a.C. ya existían registros del funcionamiento del cerebro. Ahí está un filamento de papiro de Edwin Smith, que lo que hace es explicar cómo se consigue en este escrito una representación de caracteres donde hay un soldado que fue
operado bajo estos conocimientos de medicina que tenían los egipcios para determinar algunas formas de conocimiento y otros caracteres que le permitían explicar el funcionamiento del cerebro, y decían que algunas de las habilidades estaban implicadas a partir de ciertas áreas. Bien, con este estudio, entonces, se permite transitar a la edad antigua. Pasamos a la que sigue. Por ejemplo, Aristóteles también hizo sus propios estudios acerca de lo que era neurociencia, y a él le conocemos esta teoría así cardiocéntrica, que de ahí utilizamos el asunto de por corazón, palabras como cordura, que refieren a corazón, recordar, recuerdo, que es la raíz latina de corazón. ¿Qué es lo que decía? Aristóteles decía que todos los procesos mentales no estaban en el cerebro, que estaban en el corazón, y que el corazón era el centro del cuerpo. ¿Y por qué afirmaba esto? Tenemos un dato muy importante. Para su época no estaban permitidas las disecciones ni las autopsias, y entonces trabajaban solamente con cadáveres en ritos de muerte y con animales. Y entonces él descubrió que una vez que se da el último aliento, el cerebro se pone frío, pero el corazón sigue con tibieza. Y entonces él dice que el cerebro, afirmaba que el cerebro solamente permitía refrigerar la sangre. Esa era su única función, y que entonces el centro de las operaciones mentales era el corazón. Y de ahí sucede esta tradición, de esa forma que en la Edad Media hicieron a este corazón que conocemos ahora, con una hendidura al centro, en forma de diamante, y que hace una conexión, decía Aristóteles, desde el dedo anular. Por eso los desposados en los rituales religiosos utilizan el anillo en este dedo para hacer una conexión directa al corazón, que es lo que tiene que establecer con las formas de te recuerdo con este simbolismo que perteneces a mi vida. Pero en realidad tiene que ver con esta forma. A partir de este estudio de Aristóteles, que no permitía hacer algunos elementos, entonces nos da, tratando de buscar espacios en donde se localiza precisamente las funciones mentales que nosotros ahora conocemos. Bueno, seguimos a la siguiente diapositiva. Viene Hipócrates, y entonces él es el primero que hace algunos elementos para decir, no, yo creo que eso tiene que ver con algunas formas de sentir y algunas formas de pensar. Y entonces en su Corpus Hippocraticum, él dice que el cerebro debe tener algunos elementos que hacen una función, y ahí surgió el constructo mente, que de forma tradicional hay quien dice, no, tienes problemas en tu mente. Insisto, la mente no es una porción localizacionista del cerebro, sino es una función, es un procedimiento cortical que genera respuestas. Son procedimientos de orden superior, decía Vygotsky, ¿no? Y entonces, los estudios siguientes hablan de la teoría humoral de Hipócrates y la teoría de los temperamentos que hizo Galeno. Pasa a la siguiente diapositiva. Y que según ciertos fluidos, nosotros teníamos características para conocer el mundo. Y dependiendo de las estaciones del año, también dependía la forma en cómo una persona respondía. Y esto pues está basado también en el asunto de los cistos, ¿no? Del estudio de la histeria en las mujeres por sus periodos menstruales, que también tiene que ver cómo a nivel hormonal, ahí había una transformación en los modos de respuesta. Entonces, dependiendo de los flemas que tú tenías o los humores, era de alguna manera como tú podías responder, ¿no? Y entonces Hipócrates lo desarrolla así de los humores, que Galeno es el que les da nombre de la teoría ya de los temperamentos, durante muchos años ahí se ha utilizado, y hoy hay otras técnicas que ya no le hacen tanto caso a este asunto, ¿no? Bien. Más adelante hay otro estudio de Nemesius, pasamos a la que sigue, y entonces él es el primero que establece una teoría de los ventrículos, porque se dieron cuenta que hay una circunvalación ahí en la neocorteza, y dijeron, bueno, aquí está pasando algo. Y entonces él empezó a descubrir que hay movimientos intelectuales, hay movimientos que tienen que ver con memoria, y les dio esta parte de localización. Ahí está el ejemplo, si ustedes ven en la imagen, dividido en sectores. Ahí dice él cómo fluye en los sentidos comunes y dónde se aloja todo este asunto, ¿no? Y que el alma, durante mucho tiempo se trabajó, que tenía una condición importante para que las personas tuvieran este tipo de desarrollo. Bien, pasamos a la Edad Media y Renacimiento en la siguiente diapositiva. Y entonces aquí, el primero que hace ya autopsias es Leonardo da Vinci. Y él encuentra con dibujos muy maravillosos, inyectando en moldes de cera algunas formas de cerebro que ustedes ya tenemos ahí. Ya pudimos ver de alguna forma en un cadáver la circunvalación que puede tener los hemisferios neuronales. Antes solamente hacían de animales, ahora ya se
podía hacer con humanos. Y gracias a Vesalio, en su libro Humani Corpori de Fábrica, entonces tiene el primer tratado de citología y el primer tratado que nos explica cómo funcionan los órganos del cuerpo, ¿no? Otra posición con la duda de esto es Renato Descartes, o el dualismo cartesiano, que está en la siguiente diapositiva. Él nos establecía que había dos formas del ser humano de responder, una red extensa y una red cogitans. Él decía que la materia, es decir, el cuerpo, estaba ubicado en ciertos elementos que tenían que ser con la glándula pineal, que estaba ubicada como el intermediario de estos elementos neuronales, ¿no? Que más adelante hay un neurólogo que determina, bajo una investigación que determinó las mentiras de Descartes acerca de la ubicación de la glándula pineal, que no está en ese sentido, ¿no? Porque, recuerden, eran observaciones a partir de razonamientos puros, ¿no? Y él decía que la mente era el alma, ¿no? Que tenía que ver con esa parte de la existencia distinta de lo que hace el racionamiento, de lo que hace el cuerpo como tal. Entonces, es una esencia la mente, ¿no? Bien. Bueno, pasamos a la que sigue. Y resulta que hay otros estudios en la época de San Mamer que lo que dice es, en este sentido, que con esa hipótesis se decía que al hacer análisis de los cuerpos ya en estado de rictus mortal, o algunos ya en cadáveres, tenían ciertos movimientos y lo empezaron a ver con las vacas. Y entonces decían que ese movimiento que tenían algunas extremidades estaban controlados por espíritus, y así le llamaron, espíritus animales. Y entonces este holandés, Jan Zimmerman, fue el primero en poner en duda ese experimento con esa botella que ustedes ven ahí. Lo que hizo es meter una jeringa, inyectarle aire, y a partir de inyectar aire hace un movimiento. Por lo que ven ustedes ahí es una zona nervada, y entonces al introducirle aire a ese órgano, se activa, y entonces dice, no tiene que ver con espíritus, porque este cuerpo es un cadáver y este es un órgano de un cadáver. Entonces el espíritu muere con el último aliento, entonces no es espíritu lo que lo mueve. Debe haber algo diferente, algo completamente opuesto que hace el movimiento. Bien, y viene otro estudio, que es el de la electricidad animal. Pasamos a la que sigue. Con la botella de Leyden. ¿Qué hace la botella de Leyden? Bueno, pues es un experimento, ahí está la imagen real y la imagen en dibujo, que es un generador de energía. Es un generador de energía de tal manera que si ustedes colocan la muñeca donde está la esfera de la parte superior, le da una descarga eléctrica. Y la botella de Leyden lo que hacía es que al conectarla, los pelos se ponían de punta. Y la explicación decían, ¿qué sucede con nuestra muñeca? ¿Y qué hace un movimiento para que los pelos se puedan poner de punta? Dijeron, entonces tiene que haber unos conductores ahí, pero aún no le ponían el nombre de nervios, ¿no? Entonces, este experimento de la electricidad, gracias ya en Revolución Industrial, que había posibilidades de poder experimentar con ellas, nos da elementos para poder establecer que el cuerpo hace movimientos cuando tiene ciertas estimulaciones. Y las estimulaciones en ese momento fueron táctiles, a partir del movimiento del tacto, de las manos, ¿no? Y viene otro experimento con Galvani, pasamos a la siguiente. Él ya, ahora sí, hace el descubrimiento de la relación nervio-músculo para establecer el control desde el cerebro con el sistema nervioso, a través de una acción eléctrica. ¿Qué es lo que hace? Pues una descarga a unas ancas de rana, y al hacer la descarga, bueno, como todo descubrimiento, fue por accidente, ¿no? Él está moviendo las ancas tomadas desde las patas de la rana, los mueve hacia arriba y hacia abajo, y al moverlo se da cuenta que al interior del músculo hay algunas fibras que se estiran y se contraen, y entonces deja de alguna manera de mover la pata y agarra el nervio, y lo contrae y lo estira, y se da cuenta que ahí hay un movimiento. Entonces recuerda la botella de Leyden, y él dice, ¿cómo le podemos hacer si de nuestra mano hay una reacción para que ponerse los pelos de punta? Entonces le genera una descarga eléctrica, y se da cuenta que los nervios trabajan por impulsos eléctricos. Ya hay un estudio muy lógico que permite establecer que hay un movimiento. Bien, pero entonces, ¿qué es lo que mueve? Si nuestro cuerpo responde a estos estímulos, y viene ya a finales del siglo XIX el conocimiento y el debate sobre lo que es la corteza cerebral. Le damos a la que sigue. Y bueno, surge la frenología con Joseph Kahn, un francés que decía
que hay 27 funciones de nuestra cabeza según la forma que tiene nuestra cabeza. Fue una teoría que se desechó completamente, la que se llamaba ficcionomía. ¿Por qué tenía que ver con esto? Bueno, él decía que según las protuberancias que tú tenías en tu cabeza determinaban el tipo de persona. Y bueno, fue una investigación falaz porque no se pudo demostrar científicamente que las protuberancias tuvieran que tener algo, ¿no? De hecho, hay una historia épica ahí con Charles Darwin cuando va a hacer su viaje a las Galápagos, y porque él en su nariz tenía un apéndice. Entonces el capitán del barco, el Joseph Gall, observó y dijo, no, creo que aquí hay un problema con este hombre, porque según el estudio de la frenología, esa nariz es de un delincuente, es de un asesino en potencia, y estando en alta mar me va a asesinar. Bueno, afortunadamente no le hizo caso a su corazonada, y por eso conocemos la teoría de la evolución de las especies. Se desecha este asunto de que sí hay corteza cerebral encargada, pero no da forma al cráneo. Es decir, la voluptuosidad que puedas tener en tu cabeza no tiene nada que ver. En nuestro país hay una tradición sobre sobar la mollera, ¿no? Las fontanelas, que tiene que ver para decir, si le cierras esta capacidad de protuberancia, el sujeto va a tener un nivel de respuesta diferente, que eso tiene que ver con fetichismos. Bien, bueno, pero ya se empiezan a establecer los primeros eventos para ubicar dónde hay las formas de respuesta. Y pasamos a la que sigue, la localización importante. El área del lenguaje fue la mamá de los pollitos. A partir de ahí nos damos cuenta de que ya hay un área exclusiva en un punto que se puede tintar y que responde a estos grandes elementos. Bueno, Pierre Broca hizo un estudio con Tantan. Tantan era una persona que se llama así, Le Brugnac. Es un nombre que lo único que se debe decir era eso, Tantan. Y entonces él se estableció qué formas de respuestas le hacen para que él se dé cuenta de que el lenguaje tiene que ser expresado bajo ciertas posiciones. Y en sus estudios, lo primero que descubren es que hay una intención de un proceso cortical encargado de lo que es lenguaje y otro de prosodia, uno fonológico y otro que tiene que ver con la interpretación de esto. Entonces Wernicke, que también tiene que ver con esta función, son los primeros que establecen en cierta área del circunvalacional del cerebro en donde se encuentra esta forma de respuesta. Por eso decía hace un momento que la lectura es una habilidad. Los sujetos nacemos con el área del lenguaje. Los niños saben distinguir en la presencia del objeto. Hay teorías que explican precisamente esto. Y entonces la lectura es una habilidad que tiene que ver con el área fonológica que explicaba Wernicke. Bien. Más adelante vienen otros estudios. Pasamos. Ya casi terminamos con los antecedentes. Gustav French y Edward Hitzel descubrieron, gracias a un experimento con un perro, cómo se hace este movimiento después de lo que se hizo con las ancas de rana, de que hay una condición de movimiento entre las extremidades y se ilustra en el cerebro una contracción, y a eso le llamaron corteza motora. Es decir, hay una velocidad de información que sube y otra que desciende que permite establecer una función en el cuerpo que tiene que ver con movimiento, la función motriz. Bueno, luego viene la función sensorial, que esa fue descubierta por Ferrier. Hace un estudio con un cerebro de un perro y establece, por ejemplo, en un rictus de muerte, él hace una disección en vivo y entonces toca ciertas áreas del cerebro y ve que el cuerpo tiene algunas manifestaciones de dolor. En el perro, ¿no? Se queja cuando hace ciertas funciones en esa circunvalación. Y entonces determina que eso tiene que ver con sensaciones, que da elementos en los primeros estudios acerca de lo que ahora conocemos como emociones y finalmente como sentimientos. Somos los únicos que podemos demostrar sentimientos. Francisco Mora dice que todos los seres vivos en la Tierra manifestamos el miedo, pero somos los únicos seres humanos que podemos codificar y racionalizar ese miedo, los seres humanos. Un perro, ante eventos de pánico, lo manifiesta, pero no reacciona, no tiene esos neurotransmisores implicados en la codificación racional del miedo. Bien, más adelante, entonces viene el siglo del descubrimiento con Ramón y Cajal, del descubrimiento de la neurona. Hace los estudios importantes de tinción y a Golgi no le resultó el experimento, pero ambos reciben el premio Nobel.
por dar el adelanto de que el sistema nervioso y el sistema de movimiento que tenemos en las exteriores tiene que ver gracias a la unidad básica, que es la neurona. Luego adelante, ya con estudios más importantes y más científicos, Antonio Damasio, que es el que escribe este estudio sobre el error de Descartes, está basado en el caso de Phineas Gage. Phineas Gage es un trabajador norteamericano cuando los Estados Unidos construyen sus vías férreas. Con esa barra que él trae en sus manos, colocaba dinamita presionando en algunos orificios. Por alguna situación hizo explotar la dinamita y la barra se le encaja en el cráneo. Y entonces, eso es uno de los estudios base para determinar cómo podemos modificar las formas de las percepciones y cómo podemos educar a la amígdala y al hipocampo. Porque este hombre, a partir de esta área cortical dañada, lo que hizo es desarrollar alteraciones de conducta y se convirtió en un sociópata. Y entonces la pregunta que se hacía es, ok, no murió, ¿y qué partes del cerebro fueron modificadas a partir de él tener una percepción distorsionada de la realidad? Y bueno, finalmente viene el papá de todos, Corbett Brugman, que esta es la psicoarquitectura que tenemos actualmente. Nos permite identificar, ahora sí, es vigente, en qué área del cerebro se localiza cualquier tipo de función. Y todas estas tipos de funciones tienen un elemento importante. Por ejemplo, el área 17, 21 y 24, que están encargadas con el área de la atención y la visión, permite que una persona pueda tener conciencia. Y, por ejemplo, personas que están implicadas en el consumo de drogas tienen laceradas y tienen inhibidas estas partes, no les permite desarrollar un nivel de percepción, por eso es muy complicado que puedan aprender ciertas condiciones. Y los vemos en manifestación clínica con atergamientos en movimiento. Bueno, dicho sea de paso, esto permitió que una alumna del plantel Zitácuaro hicieran una modificación en su tesis doctoral, porque había una temática sobre la ajustó perfectamente gracias a que yo hice una participación sobre este mapa. Actualmente, toda la neuroquímica y todos los chicos que presentan dificultades, siempre por lo regular, lo que hace es un estudio de un mapeo general del cerebro para determinar, bajo ciertos procedimientos, cuáles áreas del cerebro están trabajadas o no, y cómo, con lo que explicaban en la conferencia que me antecedió, con esta neuroplasticidad, cómo lograr estimular otras que van a permitir, después de la poda sináptica que sucede en la adolescencia, cómo poder establecer nuevos mecanismos para revivir. Antes el estudio, como bien se decía, se creía que el cerebro no tenía nuevas ramificaciones y no había nacimiento de nuevas neuronas, sino que veníamos dotados y tantas estrellas en el universo hay, tantas neuronas tenemos. Pero eso es una falacia que se supera. Recuerden ustedes que la ciencia es ese conjunto, ¿no?, de verdades relativas, hasta que llega un estudio diferente que pone en condición lo encontrado y determina ciertos cambios. Bueno, pues resulta que a alguien se le ocurrió establecer que por estas áreas del cerebro especializadas, nosotros los seres humanos que utilizamos ciertas condiciones de manera más frecuente, nos permite tener una caricaturización de esas áreas y les llaman homúnculos, que es la diapositiva siguiente. Ustedes vean, si realmente el desarrollo que nosotros tenemos acerca del uso, ¿me pasa la que sigue? Si nosotros tenemos, ahí están los homúnculos, fíjense, esa sería la concepción de esas áreas de uso cotidiano en nuestra cotidianidad, mala la redundancia, ¿no? ¿Qué es lo que más frecuente utiliza el ser humano? Su habla, su lenguaje, todo el aparato fónico articulador y su movimiento manual. Y entonces, según estas áreas encargadas en el cerebro que tiene el mapa de Brugman, dice que esa sería la proporción si nosotros tuviéramos que ver un desarrollo en función del uso cotidiano, ¿no? Y es una caricaturización de esta posición. Bueno, ahora sí entramos a la parte actual, lo que tiene que ver con la temática. ¿Qué hacemos con este elemento de las emociones, la conexión social y el control ejecutivo? ¿Cómo le hacemos? Bueno, entonces ellos concluyeron que tenemos estímulos sensoriales que se condicionan como percepciones. ¿Y qué es una percepción? Es una porción de información a partir de un código que me permite, bajo experiencias especiales y ciertos estímulos, determinar una forma de experiencia. Y eso activa en el cerebro el área simpática y nos da un código de esa información, de tal manera que nosotros nos permite hacer una construcción de un concepto. Bajo cierta medida, desde esta posición, es muy parecido a los procesos que establece la epistemología genética y la dialéctica cognitiva vygotsiana, ¿no?
con las invariantes funcionales por un lado y por el otro lado de la zona de desarrollo próximo. Desde las neurociencias lo que se establece en esto es que si hay estímulos que permiten que el ser humano codifique y que llegan a una concepción. Por ejemplo, más adelante viene esta temática, pero adelanto. Los niños, por ejemplo, que no tenemos la capacidad matemática del conteo, es un asunto innato, ante la presencia de dos objetos, él los puede ver en un lugar y en otro, y hace una asociación de una relación uno a uno, que esa es la que se utiliza para establecer el conteo actualmente, como habilidad, sino la capacidad que tenemos de poder establecer el estímulo, la percepción, bajo esa experiencia, y entonces en la activación viene el concepto. Así es como funciona la experiencia sensorial que nos hace tener elementos. Bueno, pero desde las neurociencias, ¿cómo nos acercamos a esto? Dice Jesús Guillén, un neurofísico que trabaja mucho con esto, que aparece en la diapositiva siguiente, que depende de los entornos de precariedad. Y estos entornos de precariedad afectan de manera importante en la condición del desarrollo neuroemocional, como por ejemplo las deficiencias nutritivas, los altos niveles de estrés y la orfandad. El estudio demuestra que hay una correlación entre corteza cerebral y nivel socioeconómico y los estilos de crianza. No se refiere a pobreza, no se refiere a cuestión monetaria, sino se refiere a los procesos de estimulación que van a permitir, de cierta manera, tener unas condiciones importantes hacia el desarrollo de características que van a hacer que este cerebro tenga esa capacidad plástica, ¿no? Y estos entornos de precariedad lo que hacen es abrir elementos que nosotros utilizamos en educación. Sí, déjenla que sigue. Eso es lo que utilizamos nosotros en educación, esa neuroplasticidad para desarrollar lo que se llama potenciación a largo plazo. En educación es utilizar estos recursos de la memoria, la percepción, las emociones, para que el cerebro establezca estas interconexiones y si así se le denomina, potenciación a largo plazo, que es un constructo de introducción actual. Los estudios determinan que, por ejemplo, algunas evidencias empíricas al respecto hablan acerca de experimentos dirigidos que lo que hacen es, por ejemplo, a la hora de tocar un piano, el que está como auditorio también hace una reconexión de ese potencial a largo plazo. Es decir, aunque no ejecute la pieza, por el simple hecho de la audición, tiene las mismas formas de representación neuronal que quien la ejecuta. Y eso tiene que ver con la diapositiva siguiente, ¿no? La simulación mental o imaginación, que así es el concepto científico es simulación mental, que es la imaginación, activa regiones, sobre todo la región motora. Esta que allá se explicó a principios de siglo pasado, que tiene esta forma de ejecución con los movimientos. Por eso escuchamos los ritmos y nuestro cuerpo como reacción indica movimiento. A tempranas edades esto es muy manifiesto con los niños, ¿no? Pasamos a la que sigue. Ahora, ¿qué hacemos en las aulas a partir de la imaginación mental y de la mentalidad de crecimiento y las creencias propias? Bueno, pues les enseñamos a los chicos que el cerebro es un órgano que se puede fortalecer y que tiene que ver con una forma de crecimiento que nos ayuda, de cierta manera, a desarrollar capacidades que permiten darse cuenta que entre más estimules el cerebro, nos permite tener algunos elementos. Por ejemplo, hay elementos que las conexiones neuronales son responsables de procesos de inteligencia maleable en la lectura. Aquí se determinó en la mentalidad de crecimiento, por ejemplo, que el sueño es muy importante para el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, hay chicos que se le dieron clases en el experimento, le dieron clases de inglés para aprender algunos constructos del idioma y algunas formas sintácticas y gramáticas del idioma en las primeras horas de la mañana, porque había el supuesto en esta investigación de que probablemente cuando uno se despierta está más fresco. Y luego le hicieron las pruebas a personas que en turnos vespertinos y nocturnos desarrollaron esta capacidad de aprendizaje y no encontraron diferencia alguna. Entonces tuvieron que poner una privación de sueño en algunos y otra de descanso en otros para determinar qué hay. Y eso determinó de alguna forma que efectivamente el cambio tiene que ver con la forma en cómo nosotros trabajamos con nuestro cerebro para fortalecerlo. Esas creencias propias tienen que desaparecer. ¿Qué es lo que hacemos? El estudio demostró que generar un clima emocional
en el aula, por ejemplo, con los estudiantes, si tú les hablas de las bondades que tiene el cerebro, de las formas de las ramificaciones, que tiene que ver con la pregunta que hacía la doctora Karen en la conferencia anterior, ¿qué hacemos? ¿Cómo estimulamos el cerebro desde esta forma positiva? Ha demostrado que los chicos que conocen su funcionamiento tienen mayor capacidad de rendimiento. Es decir, se modifica la creencia propia. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo con las matemáticas tengo muchas dificultades y no quiero, ¿no? Es una creencia propia de que su cerebro no puede fortalecer esos procesos. Pero en la medida que se hacen pruebas verbales y no verbales para determinar el esfuerzo, se ha demostrado que tienen un resultado importante y que desarrolla esta palabra que está entrecomillada, inteligencia, hacia situaciones más finas. ¿Y qué es lo que se hizo? Se trata de una gestión de trabajo de un profesor que abre ambientes positivos. El profesor positivo, el ambiente positivo, que es un constructo que trabaja la neurociencia, es cómo en el aula nosotros generamos bajo ciertas condiciones algunas disposiciones que le permiten a cada chico entender su propio procedimiento. Por eso han surgido pruebas de talentos, han surgido pruebas de estrategias de aprendizaje, funciones de percepción, etcétera, que determinan cuáles son los canales importantes que utiliza cada persona en el momento de controlar su procedimiento. Y entonces, la mentalidad de crecimiento es una premisa real. Esta mentalidad de crecimiento ayuda y se modifica a partir de que las capacidades de afrontar la realidad de tu propio cerebro ayuda a que no desaproveches y te esfuerces, aunque le ilustra de una manera muy chusca allí el cerebro con unas pesas, es en el momento en que tú fortalezcas ciertas capacidades, tiene estos elementos. La educación inicial ha demostrado, y la estimulación temprana, que no hace más inteligente una persona que está envuelta en este procedimiento, sino que desarrolla a más temprana edad algunas conexiones, pero hay que tener cuidado de que estas conexiones sean maduras. Por ejemplo, hay chicos que por la exposición a estos elementos pueden aprender a leer sin ningún problema a los 3 o 5 años de edad. Pero hay chicos que no han, por creencias propias de que tienen que establecer los sintagmas, la prosodia y todos estos elementos de las 4 funciones básicas del lenguaje, ¿no? Les impide tener una conexión porque no están implícitos en estos ambientes. Y entonces, por ejemplo, en lectura, el ambiente alfabetizador que tiene que ver con respetar el proceso del propio cerebro del chico para manejar sus habilidades lectoras y de escritura, le van a permitir tener esa capacidad que se llama así, mentalidad de crecimiento, que obviamente en escritura le llamamos alfabetización, ¿no? Y entonces, aquí se modificó aquello de la escuela lancasteriana, ¿no? De la letra con sangre entra. Entonces, nuestro cerebro se puede modificar a partir de que nosotros generamos una emoción diferente en el aula. Por lo tanto, también tendremos que modificar la forma del trato con los estudiantes. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues las emociones importan. Pasamos a la que sigue. Hay más o menos como 5 técnicas básicas que se proponen. Es el clima emocional en el aula. ¿Qué hacemos para que un aula se convierta en un elemento positivo? Y el elemento positivo del aula, en un estudio de resonancia magnética, se investigó acerca del proceso de la memorización. ¿Y qué sucede con los chicos cuando se dan datos así para que manejen desde un control estadístico, ¿no? Te di 5 datos, de 5 ¿cuántos recuerdas? Y entonces, esa enseñanza por objetivos, por ejemplo, ya es caduca, no tiene elementos importantes que permita que la persona desarrolle sus propios potenciales. Entonces, necesitamos que esa visualización cerebral tenga que ver con un clima de mejoramiento en las relaciones. ¿Cómo le llaman a este nuevo profesor? El gestor, decía hace un momento. Y es un experimento de investigadores donde, por ejemplo, en cortometrajes, determinan en imágenes qué es lo que hace un maestro para poder estimular bajo ciertos elementos la educación positiva. Ya hemos hablado a lo largo del tiempo en distintos modelos educativos, ¿no? Hoy estamos con este asunto de tratar de la educación cooperativa y la educación colegiada y todo ese tipo de cosas, pero ahora hablamos de un elemento que tiene que ver con la preponderancia que tiene el sujeto para, desde sus saberes, sentirse motivado con una conexión a estar en el aula. Y entonces el estudio demuestra lo que dice ahí la diapositiva, los circuitos cerebrales de emociones participan en una gestión cognitiva y esto tiene implicaciones en el comportamiento social. Es decir, una persona que se siente estimulada para poder desarrollar ciertos conocimientos, por supuesto que desarrolla concepciones para continuarlo. Aquel que tenga una frustración, como se hizo en la prueba del malvavisco, tiene elementos que le impiden
tener este autocontrol. Y el autocontrol, que está muy de moda, lo conocemos gracias a la obra de Goleman, que es una de las condiciones de la segunda dimensión, pasado primero la conciencia, la autorregulación y el autocontrol tiene que ver con el reconocimiento de nosotros mismos, de estas capacidades que sí podemos tener. Por eso se estableció la teoría de las inteligencias múltiples. Y entonces, ¿qué hacemos en el aula con esto? Bueno, tenemos que empezar a elevar la corteza prefrontal. ¿Cómo lo hacemos? En educación inicial, por ejemplo, se trabaja en la estimulación a través de las lecturas. Si nosotros queremos trabajar las concepciones de estos elementos de las familias actuales que tienen que ver con las familias de reconstrucción, las adopciones, todo eso, hay formas de que nosotros induzcamos los conceptos a partir de una vivencia positiva y no desde la definición total del concepto. Por ejemplo, hay un texto que se llama Choco encuentra una mamá y tiene que ver con este elemento de la adopción, ¿no? Y entonces bajo esta historia lo que se establece es cómo los niños logran tener una emoción de ser aceptados en una familia de reconstructiva y una familia de adopción que les va a permitir desarrollar y tener este control de emociones. Las emociones se regulan, las emociones se conocen. Hay una investigación que habla en la mente de los criminales, por ejemplo, cómo llegan ellos a hacer unos registros de los procedimientos de la conducta distorsionada o la conducta prolémica. En el argot de las redes sociales se habla mucho de los tóxicos, y quiero decirles que es un constructo mal empleado. Lo tóxico no aplica para las ciencias del comportamiento, eso es de la química. Se llama conductas problema, y hay toda una teoría. Jasor creó la teoría de la conducta problema, las conductas conflictivas, que establecen esta forma de autocontrol porque se establecen rituales en las formas de respuesta. Una persona que hace estos rituales establece formas de comunicación que hacen que al repartir situaciones de comportamientos generan una ritualización de esa conducta y entonces se manifiesta como un surco neuronal que genera una imagen interna. Dicho en lenguaje común, si nosotros hacemos cualquier evento, esto genera un estímulo neuronal que ya se explicó en los neurotransmisores en la conferencia anterior, y entonces se queda como un procedimiento de intervención. Ejemplo simple, un niño entra a una tienda y se roba una golosina. La siguiente ocasión no va a ir por una golosina, va a intentar robar algo más que esa golosina. ¿Por qué? Porque la ritualización de la conducta delictiva tiene que ver mucho con este asunto de cómo se plantean las circunstancias para que las personas tengan ese autocontrol. Y entonces hay formas de control para estimular las aulas positivas, la relajación, la meditación y esta forma del placer del presente que tiene esta técnica del mindfulness, que escuchar los sonidos del agua, los sonidos del ambiente. Es como relajamos, porque una persona estresada no aprende. Una persona estresada, bajo ciertas condiciones, lo que realmente genera es poca tolerancia a la frustración y una irritabilidad. Y entonces, ¿qué hacemos en las aulas para tener este tipo de control? Pues hablamos de que los maestros pueden tener cierto nivel de control con 20 minutos de deporte, dice Francisco Mora y Jesús Guillén, que son importantes educadores en la puesta en práctica en el aula, ¿no? Ellos dicen que bajo esta condición, 20 minutos de descanso hace una reconexión porque los neurotransmisores ponen en el aquí, en el ahora y en el presente a las personas. Y entonces los estados ansiosos y los estresores, lo que se conocía en el psicoanálisis como los resortes del inconsciente que manifiestan estresores, desaparecen. 20 minutos es suficiente de ejercicio físico para que un chico pueda tener la atención y la concentración y el manejo de emociones que le van a permitir trabajar. Y entonces ahora vamos a tener que vincularnos mucho con el maestro de educación y deportes, el maestro de educación física, con esta psicocorporeidad, que nos va a ayudar de cierta forma a tener esta capacidad de control ejecutivo. Bien, pasamos a la que sigue. Y entonces esto habilita 7 etapas de movimiento que tienen que ver con el asunto de la motivación. Bueno, ¿cómo planteamos una situación de aprendizaje? Estos serían los 7 puntos básicos importantes en el aula. Establecer una situación de curiosidad. Es una situación a resolver. Tendría que cambiar, por ejemplo, en las aulas los contenidos programáticos y las asignaturas, porque las asignaturas son porciones de conocimiento que nos estimulan de cierta manera para establecer un área de conocimiento y una didáctica especial y particular.
Es decir, lo que se utiliza en las artes no se utiliza en otras de las asignaturas. Entonces, se trata de plantear retos. El enfoque de competencias nos planteaba retos. ¿Cómo resolver una situación competente? Dicho de alguna manera, yo puedo haber cursado, ¿qué les gusta? Desde preescolar hasta secundaria, alrededor de 12 años de inglés. 3 del preescolar, 6 de la primaria y 3 de la secundaria. Vamos 12 años ahí. Y con tantas, una hora diaria de asignatura de inglés durante todo este periodo no me permite pedir, por ejemplo, permiso para entrar a un lugar en el idioma. ¿Por qué? Porque no se han manejado desde el reto curioso que permite plantearlo como una necesidad. Casi por lo regular, en la práctica docente lo que atendemos son las formas de comportamiento, no las necesidades. Y entonces el maestro planifica su clase en función de lo que él considera que el libro de texto y el periodo del bloque le tiene que aportar al sujeto. Entonces, pareciera que un contenido de aprendizaje prepara para otro. Pareciera que un grado es el escalón para subir a otro. No es un aprendizaje para la vida. Entonces, la curiosidad no está establecida ahí. No hay centros de interés que permitan establecer una forma de resolución, ¿no? Y entonces, por eso pasamos a hacer retos. Los maestros, cuando establecemos en el aula acertijos, por ejemplo, ¿cómo motivamos de cierta manera que se estimule la creatividad? Por ejemplo, en pensamiento matemático, ¿no? Decimos, hay 2 niños que entran a una huerta y es una huerta en Lázaro Cárdenas, hay mangos, y entonces un chico dice, ¿cuántos traes? No, pues yo una buena cantidad, y tú, yo también. Oye, se dice uno a otro, dame uno para traer lo mismo que tú. Y el otro le dice, no, mejor tú dame uno a mí para yo tener el doble que tú. Ese es plantear un problema matemático desde un reto. La pregunta es, ¿cuántos mangos traía cada niño? Recuerden, dame uno para traer igual. Y el otro dice, no, dame uno para traer el doble. ¿Cuántos traía cada uno? Y entonces este reto curioso abre el intento de que el chico maneje cantidades tratando de igualarlas para encontrar que al final de cuentas tiene que ver con 5 y 7, ¿no? El que tiene 7 le da 1 al otro y quedan ambos en 6. Y el que tiene 5 le regresa, el otro se convierte en 8 y otro en 4. Por eso es dame una para tener igual, no, mejor tú dame una para tener el doble. Entonces, bajo estos retos que tienen que ver con el manejo de la motivación en el aula, ¿qué es esa motivación que hemos conocido intrínseca y extrínseca? Sino ser el protagonista del aprendizaje. Por eso, en la nueva escuela mexicana se habla que la potenciación es el chico como centro del aprendizaje, no es la escuela. En otros modelos era la escuela como la institución reguladora. Es decir, lo que importaba solamente es regular el conocimiento en los portales escolares. Hoy no. Hoy tienes una información en todo tu contexto que te permite conocer lo que tú quieras en cualquier motor de búsqueda. Colocas cualquier tipo de pregunta y te abre estos elementos, ¿no? Y entonces, ¿cómo abrimos esta posibilidad? Entonces, en el progreso, aquí vienen los registros, por eso hablamos que el maestro es un gestor. El maestro, a partir de que plantea un reto, le permite en este progreso establecer cuáles son los logros que va teniendo la persona, cuáles son sus áreas de oportunidad y cuáles son sus amenazas. Y entonces, a partir de ahí, implicar a la persona por lo que hace falta por avanzar. Es decir, si ustedes se dan cuenta, tendría que desaparecer lo que nosotros conocemos en nuestro sistema educativo como los contenidos de aprendizaje o los aprendizajes esperados. Tendríamos que trabajar por otros centros de interés, otras formas de enseñanza, como lo hacen algunos países, ¿no? Que lo que realmente importa es que los chicos desarrollen capacidades de socialización, de integración. Por ejemplo, hay países que en su escuela básica lo que importa es que el chico sepa sustentar y fundamentar el pensamiento científico. Y le dan una mascota y el chico sabe investigar de qué se alimenta, cómo se reproduce, cuál es su hábitat, qué alimentos hay que tener cuidado, cuáles son los cuidados que tenemos que manifestarle al convertirlo en mascota, qué sucede en su hábitat natural, cuáles son los climas a los que se implica. De estas formas de plantear situaciones de aprendizaje representan una modificación de lo que tenemos que hacer. Bueno, pero eso implica entonces también reconocer en la parte de los retos y los protagonistas y el progreso que lleva, conocer algo que también se compartió en la conferencia anterior, que son los modelos de las redes atencionales. Es decir, mi cerebro está listo para poder tener estos elementos. Y hay una lógica. Pasamos a la que sigue. Nosotros en las escuelas trabajamos la última. Las 2 primeras, la de red de alerta se hace al año de edad.
La red de atención sucede entre los 2 y los 3 años. Y la red ejecutiva surge a partir de los 3 años en adelante. A partir de ahí, nosotros podemos tener esta capacidad de la conciencia. A partir de ahí, todo lo que nosotros manifestemos tendrán que ver con formas de aprendizaje. Por eso tenemos una edad apropiada para cursar los conocimientos básicos en las escuelas, que tienen que ver con esta forma de estimulación. Y estas redes atencionales, la red de atención y de alerta, pues tienen funciones específicas. Este modelo, por ejemplo, tiene una ubicación, le damos a la que sigue, ¿dónde están? Por ejemplo, la función de la red de alerta, que es en los primeros meses del año, es la vigilancia. ¿Recuerdan ustedes en la concepción de la imagen del objeto perdido en la psicogenética? ¿Qué pasa cuando el chico se da cuenta que existe algo, no? O como cuando toma conciencia de su cuerpo, se descubre las extremidades de la mano, reconoce la estimulación del tono de voz de mamá, etc. Las áreas implicadas son la corteza frontal, el parietal, el locus cerúleo y el tronco encefálico. La red de orientación tiene que ver precisamente con eso, ¿no? ¿Qué sucede justamente a partir del año de nacimiento, cuando empezamos a tener conciencia del exterior? Si en estos momentos hubiera alguna alteración de este tipo de redes atencionales, sería importante establecer cómo la nueva sinapsis o la neuroplasticidad permitiría desarrollar las otras áreas. Hay un estudio que se hace actualmente con la amortalidad. Bill Gates es el precursor de esto. No es con ser inmortales, sino cómo prolongar la vida. Lo establecieron gracias a las Olimpiadas Paralímpicas, cuando determinan que hay personas que con implementos técnicos pueden rendir de una forma más superior que un ser humano común y corriente, ¿no? Y entonces esta mortalidad lo que está haciendo es que la red ejecutiva se modifique, que la percepción que se tiene de sí mismo hace que tengas una concepción diferente y por lo tanto tu nivel de conexión con los demás genera este tipo de neurotransmisores que te hacen sentir en confianza. Bueno, pero ¿qué necesitamos para esto? El asunto fuerte de las neurociencias tiene que ver con la neuroeducación, pero su base 1 es la memoria. Y entonces la memoria en el aprendizaje. Entramos en este asunto importante de qué hacemos en las aulas constantemente. Y no se trata, y bueno, hay factores que se establecen como procedimientos en las aulas. Hay una postura que se estableció en España con Zavala y Arnau, que adelante menciono, al desarrollar estrategias de intervención en los sujetos que tienen que ver con un esquema de actuación. Así se denomina. El esquema de actuación es el modo personal que tiene cada persona para conocer el mundo. Este modo de actuación tiene que ver con la red ejecutiva desarrollada. Pasamos a la que sigue, por favor. Pasamos a la que sigue. Y entonces, ¿cómo entreno? Si decimos que el cerebro es un músculo que puede tener este tipo de capacidades, ¿cómo entreno? Entonces, voy a poner un ejemplo muy simple en educación inicial, o los primeros grados de educación inicial. ¿Qué hacemos con un niño que empieza a establecer la correlación entre los sonidos del habla? Es decir, empezó a desarrollar la capacidad de que lo que se lee es lo que está escrito. Y tantos símbolos y letras tenga, tantos sonidos hay, es la extensión misma. ¿Cómo hace esa conciencia? Porque esa es una habilidad. Se reúnen todos los elementos del cerebro, todas las áreas corticales para establecer desde lo que se observa, lo que se escucha y lo que se articula en el lenguaje para que esos sonidos tengan representación. Decía hace un momento yo que nuestra lengua es transparente, así se le denomina al castellano, al español. Y entonces sí hay una relación sonido-fonema. Y están representados con sintagmas cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que esta memoria entre en contacto? Pues implica, la que más se utiliza es la memoria a largo plazo. Nosotros trabajamos en las escuelas la memoria a largo plazo y estos sistemas de memoria que ya se habían explicado anteriormente, no me voy a detener mucho en ello. Pasamos a la siguiente diapositiva, nada más presento el cuadro. Llegamos a esto, a los elementos continuos, la explícita y la implícita. ¿Cuál es la que nosotros tenemos que trabajar? La forma de la conciencia, el nivel determinado para poder establecer en un aula, más adelante hablaré al respecto, en un aula distinta.
esta aula concebida con butacas y un pizarrón al fondo y el maestro parado frente a un escritorio. Es una concepción errónea de este maestro gestor y de esta dinámica del aula positiva. El aula positiva tiene que modificar su arquitectura, basándose en estudios básicos que modifican la aplicación de la memoria como sistema para generar aprendizaje. Esta flexibilidad que tenemos los seres humanos para establecer aquello que Neil establecía, ¿no? Corazones, no cabezas, que son los principios de la educación finlandesa y la educación japonesa. Estos principios que tienen que ver con una forma de cómo el cerebro condiciona bajo una correlación entre sistemas, entre lo celular y lo molecular, que nos permite establecer relaciones neuronales. Por eso decimos, la memoria es un procedimiento. Son capacidades que se desarrollan a partir del orden superior e inferior que tenemos en los procesos de los 12 nervios craneales que establecen información con los sentidos. Bien, pasamos a la que sigue. Bien, y entonces Neil establecía eso, ¿no? Corazones, no cabezas, allá en los que estudiaron pedagogía, ¿no? Entonces, ¿por qué un buen corazón es importante para el cerebro? Bueno, porque si nosotros tenemos salud, tenemos nutrición, hacemos ejercicio, tenemos nuestras horas de sueño básicos, etcétera, implica de alguna manera que tengamos esta capacidad de la reconexión, de la reconstrucción de nuevos elementos, como el nacimiento de nuevas células, nuevas neuronas, el nacimiento de la construcción de lo que es imprescindible para mantener esta infraestructura. La infraestructura neuronal es un elemento importante que mejora esta plasticidad y nos permite, por ejemplo, hacer que en las escuelas tenemos la técnica de la escuela se llama una puerta abierta a la esperanza. Y esta es establecer, por ejemplo, las competencias académicas que tienen los niños, el conocimiento que puedan tener de elementos para poder mejorar sus condiciones en la práctica. Por ejemplo, los niños que pasan muchas horas en la escuela, se les fomenta en ellos una vida más activa, ¿no? Son 8 horas, de 6 a 8 horas en clase, por ejemplo, y entonces, ¿cómo se promueve la vida saludable? Tenemos que modificar inclusive lo que se come también en las escuelas, ¿no? Ahora en la pandemia hablamos mucho de la educación socioemocional, ¿no? Y la responsabilidad de que el maestro desarrolle estas sinergias y estos elementos que tienen que ver para que tengamos capacidades básicas de control de elementos, como la resiliencia, ¿no? Y que estos maestros resilientes podemos tener una capacidad de entender al otro, con esa preocupación empática que decía Goleman, ¿no? Y entonces, lo que hacemos en esto, en una sesión de ejercicio aeróbico, que se tiene que establecer, en la educación nos decían de las famosas pausas activas, pero solamente nos lo manejaron como un ejercicio. En realidad tiene que ver con una implicación aeróbica importante para que estudiantes y adolescentes mejoren sus resultados. La irrigación neuronal, en una prueba matemática, por ejemplo, ha demostrado que los ejercicios físicos que se aplican antes de una jornada escolar ayudan a que los niños con 15 o 20 minutos antes permitan tener un aprendizaje de una jornada escolar más satisfactoria. Entonces, se habían puesto como elementos para jugar, ¿no? Lo lúdico en este sentido, pero en realidad tiene que ver con una implicación más básica sobre cómo el cerebro logra tener inhibiciones y enfoques. Y estos enfoques le permiten al ser humano tener capacidades. Bueno, otro elemento es vigilar el sueño, ¿no? Hay instituciones que en educación inicial, por ejemplo, en el preescolar, las escuelas de tiempo completo, tienen un horario de una siesta. 10, 15 minutos después de que se hace la lectura en voz alta, el cuento tradicional que representó a la mamá, el papá, el maestro, un invitado especial, con este fortalecimiento de la audición. Y entonces abren elementos, pasan a la que sigue, por favor, donde el sueño vigilia es un elemento importante para establecer la síntesis de las proteínas. Una persona que logra tener una buena cantidad de sueño tiene unas buenas conexiones neuronales. Dormir las horas necesarias, dice, afecta negativamente al plano cognitivo, emocional y conductual. Hay dos cosas básicas que siempre le decimos a una persona en función de lo que nos presenta, ¿no? En la clínica. ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo bien? Y tienes algunos estresores a partir de estas dos cosas básicas. Y entonces el ciclo de sueño que hace un movimiento ocular determina el nivel de reconexión. ¿Qué es lo que sucede en el sueño? La memoria lo que hace es un rebobineo, es como si retrocediera y reacomoda todos los constructos trabajados durante el día. Hay niños que el siguiente día llegan al maestro con una sorpresa. Maestro, usted ayer nos comentó sobre esto.
Y entonces su clic, su insight sucedió hasta el día suficiente. ¿Por qué sucedió al día siguiente? Porque su sueño vigilia hizo esta reconexión que le permitió establecer nuevas reconexiones, es decir, el recuerdo es un elemento importante. Recuerden que las imágenes internas están codificadas en los elementos que determina la teoría de los campos mórficos. Es decir, nosotros tenemos en nuestro presente algunas imágenes internas reconstruidas que tienen que ver con esta capacidad de la vivencia. El sueño y el recuerdo es un elemento más importante. Bien, pasamos a la que sigue, donde yo hablaba precisamente de este sentido del cerebro lector y el sentido matemático innato, que no se nace con la capacidad de lectura, sino que el área ejecutiva, yo digo, el área ejecutiva no trabaja por habilidades, el área ejecutiva trabaja por procedimientos y capacidades. Y entonces por eso, al principio nosotros tenemos un área encargada y organizada para hablar de la lectura, perdón, del habla. La lectura se desarrolla como cualquier otra destreza, como correr, como levantar pesas, como jugar ajedrez, etc. ¿Por qué? Porque entendemos los códigos. Y entonces, ¿de qué se trata? Otra vez regresamos a esta clase en el aula, esta clase positiva, donde tenemos que seguir enseñando a partir de retos. Tenemos que enseñar a partir de posiciones y resolución de una situación vivencial. Lo mismo sucede con el asunto matemático. Se nace con mecanismos para discriminar objetos, no para contarlos. Esta discriminación es la que permite más adelante desarrollar las capacidades para desarrollar las operaciones aritméticas. El conteo, la relación 1 a 1, tiene que ver con esa imagen del objeto presente y luego desaparece. 1 más 1, ¿cuántos genera? Y entonces hace esa secuencia de la relación 1 a 1. Bien, bueno, ¿cómo podemos proceder en una didáctica en el aula? Trabajando por esquemas de actuación en una aula positiva. En la siguiente diapositiva pongo un ejercicio básico. Bien, el esquema de actuación de Zavala y Arnau nos dice que nosotros tenemos condiciones básicas para poder arribar a un aula positiva. Lo factual no lo podemos desechar. ¿Qué es lo factual? Son los elementos y los datos o saberes previos con lo que arriba un chico. Y eso nos permite establecer un reto. Nadie tiene la misma información, pero tampoco nadie llega en blanco. Y entonces, ¿cómo podemos plantear un reto a partir de una situación didáctica? Las situaciones didácticas y las secuencias didácticas en el aula como reto son un mecanismo didáctico y pedagógico bajo esta intención. ¿Qué se hace? Se plantea un reto. Por ejemplo, el papá de Juan va a vender su producción y tiene X cantidad de producción que corresponde a tanto porcentaje de incremento a partir del transporte. ¿Cuánto tendría que cobrar por cada kilo de jitomate a partir de lo que le representa el precio unitario, ¿no? Y entonces los niños sí saben de este tipo de cosas, saben que cuánto cuesta un kilo de jitomate, qué es un jitomate, etcétera. Eso es lo factual. Ahora, ¿cómo pasamos al área conceptual? Es la parte donde nosotros entregamos el conocimiento técnico. En los primeros ciclos, la neurociencia ha dicho y ha establecido que no establecemos el concepto al inicio. Si ustedes ven, por ejemplo, al inicio del ciclo escolar en primero y segundo grado de educación primaria, los niños no aprenden el concepto de un verbo, no aprenden el concepto de sustantivo, no aprenden el concepto de adjetivo, sino aprenden su definición. Le decimos, por ejemplo, dime palabras que pinten a una persona. Dime palabras que indiquen acción. Dime el nombre de algunas cosas, objetos, animales. Entonces, lo conceptual es la última parte del proceso, porque esto se trabaja con el área central, que es lo procedimental, que es el área ejecutiva. ¿Qué hacemos, por ejemplo, para que la persona ponga en movimiento sus conocimientos? Una situación problemática. Una situación problemática trabaja esos 4 elementos. Yo voy a plantear una circunstancia, por ejemplo, hablemos en un nivel superior, por ejemplo, en metodología de la investigación, que es el coco para todos, ¿no? En IMCET. ¿Cómo le hago yo para poder arribar al doctorado que me piden llevar un proyecto de tesis? ¿Qué necesito como elementos factuales? Mínimamente las características de una problematización. ¿Cómo se plantea una pregunta de investigación? ¿Cuál es la estructura heurística de la pregunta? Porque la pregunta no se plantea así nada más como ocurrencia. Tiene una estructura, que dice Javier Vargas, que es
estructura heurística, ¿no? Dice, tiene una interrogante, tiene un objeto de estudio conceptual, un verbo, un objeto de estudio empírico y un objeto de estudio metodológico. Y los límites. Cómo se plantea un objetivo o un propósito. Entonces, son elementos que como mínimo se arriban, ¿no? Y entonces, el procedimiento o la ruta problemática es construir un proyecto de tesis, que es un requisito de inscripción desde la maestría en nuestro instituto, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esto, a esta resolución? Que tiene que ver precisamente que cómo movemos los procedimientos para que el chico en el aula, en el área procedimental, aprenda metodología con su constructo, con su objeto de estudio, no con una clase de metodología en la investigación. Y entonces eso le permitirá, como instancia segura, trabajar en lo actitudinal, trabajar en los valores, el acercamiento a un excelente diagnóstico para poder plantear su propio proyecto de investigación de tesis y convertirlo en eso, en su investigación. Bueno, ¿y qué tendríamos que hacer? Pues lo último de esto es, la novedad en educación es la arquitectura en las aulas. Vean, las aulas modernas, ¿no? En nuestro país va a ser muy complicado que tengamos este tipo de instancias por el Producto Interno Bruto que se destina a educación. Bueno, por ejemplo, en educación básica, observen ustedes, llevamos 3 años de un gobierno que nos modificó con el nombre de la nueva escuela mexicana, pero no hay plan de estudios. Estamos trabajando con el plan de estudios en educación básica, con la reforma de Calderón y con la reforma de Peña Nieto. Es decir, utilizamos el 2011 y 2017, 2 modelos educativos diferentes. Y son niños que son forjados bajo una concepción diferente, los principios de la nueva escuela mexicana. Entonces, el reto de esta arquitectura representa, primero, que el docente deba desarrollar ciertas capacidades que le van a permitir modificar su práctica cotidiana, convertirse en lo que dice la neurociencia, en el gestor académico, en este sujeto que de alguna manera ambienta su aula, no con muchas cartulinas y dibujitos que no tienen que ver con lo que trabaja, sino con elementos que permiten tener áreas de indagación. Ya hace algunos años en un modelo educativo tuvimos algunos pizarrones electrónicos, nos tocó a Michoacán, a nosotros no nos tocó la pantalla electrónica, sino pizarrones electrónicos como modelos de intervención. Y entonces la ambientación del aula y la modificación de la disponibilidad del mobiliario, la práctica de la explicación, la indagación, el plantear retos, el que los chicos a partir de lo que les motiva desarrollen investigaciones colaterales, que eso es lo que fortalece el pensamiento científico en primeras instancias, en edades básicas, tiene que ver con esta forma de ver que en neuroeducación es modificar la práctica, es pensarnos y repensarnos de una manera diferente en el ejercicio académico. Este maestro que enseñaba debajo del árbol, reconsiderarlo de cómo utiliza la naturaleza como recurso que le va a permitir, bajo ciertas condiciones, situar aprendizajes. Por eso hablamos del aprendizaje in situ, el aprendizaje situado. Es el aprendizaje en la acción, en el contexto, y basar no de la argumentación y de la explicación, sino desde la vivencia. Y esta vivencia nos va a permitir, en algunas condiciones importantes, que los chicos tengan una capacidad de asombro y de búsqueda de satisfactores para poder tener emociones controladas que nos van a ayudar a esta conexión. Entonces, el plan de clase, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, en preescolar, el plan de clase la educadora lo hace al final del día, porque trabaja por centros de interés y hace una evaluación transversal que integra educación primaria. Esa se tendrá que recuperar. En educación primaria, lo único que nos interesa cuando el chico se inscribe es que presente su certificado de preescolar, si no tiene 6 años cumplidos, 21 de agosto, y no nos interesa la evaluación del maestra de primaria, desarrollar la alfabetización funcional y que empiece con el aprendizaje de la lectura y la escritura. Desde los centros de interés que su maestra educadora o educador de preescolar generó a partir del manejo y resolución de conflictos que tiene el niño con su emoción en el aprendizaje, tendríamos que recuperarlos actualmente. Portafolio de evidencias durante toda la educación para que podamos tener protocolo de cómo procede el estilo de enseñanza y de aprendizaje en cada sujeto. Es facilitar esta condición que ayuda a que la práctica docente tenga no solamente un tratamiento de contenidos,
sino en la utilización práctica de una visualización de lo que se prepara. Y esto entra en consonancia con esta forma que tenemos ahora, que los youtubers, los influencers no vayan a la universidad porque no sirve de nada, pero ellos están pensando en esta forma del concepto de éxito monetario. Que si quieres ser exitoso y quieres ganar dinero, que es una de las formas que se vende este asunto de lo exitoso. Para mí el éxito puede ser estar sentado bajo la playa en estos momentos, observando las olas del mar, degustando un rico coco frío. Y para alguien el éxito puede ser la cartera forrada de dinero, ¿no? O para alguien el éxito puede ser estar sentado en un restaurante comiendo el platillo más exquisito a esta hora. Cada quien tenemos una connotación distinta del éxito. Y se ha vendido mucho en estas poblaciones de estudia, forma una carrera, aprende en las escuelas para que tengas un trabajo digno. ¿Por qué no fomentar en lugar del empleado el empoderamiento para que la persona sea empleador? La diferencia está en la forma de la vivencia. Y entonces codificamos de alguna manera desde la educación básica con los contenidos de aprendizaje que se van limitando bajo cierto periodo porque alguien los estableció bajo un encadenamiento. Y eso tiene que cambiar. Entonces la disposición de los modelos educativos tendrán que cambiar. Hace unos días recibí una invitación en un equipo pedagógico que existe en Michoacán para presentarle a los candidatos a gobernadores una construcción de un modelo basado en la perspectiva que debe ver. Bien, gracias. Y entonces, en esta posición, es importante de alguna manera rediseñarnos, construirnos, entonces no ver la enseñanza como comúnmente la teníamos, ¿no? El papel del educador se tiene que transformar. Y esto me hace echar una mirada a nuestro instituto. Algunas de nuestras formas tendrán que reformar. Porque hay elementos básicos que tendrán que ser modificados. Por ejemplo, la maestría en psicogenética tiene elementos desde el simbolismo que las neurociencias ahora discuten. Y sería bueno tratar de revisar estos nuevos estudios e incluirlos en nuestros contenidos de aprendizaje y hacer una reformulación. Yo entiendo que tiene que ver con un registro ante profesiones que no se puede modificar, pero sí en el tratamiento, en la actualización de los modelos educativos y de las formas que tienen que ver con estos contenidos de aprendizaje. Y en todos los niveles, así se opta. Eso nos haría tener un país con distinto perfil académico y que no salgamos en estas evaluaciones numerales con ciertos padecimientos, ¿no? Inclusive la forma de la evaluación tendrá que cambiar. Esta información criterial y esta evaluación formativa que se hace a lo largo de la formación del sujeto, valga la redundancia, permitirá que tenga aprendizajes más específicos y más concretos. Bien, y entonces, la neurociencia aporta esto, una reconfiguración directa desde la formación para poder trabajar una práctica docente diferente. Implica también una actualización constante, porque hay algo básico que en educación no tenemos. ¿Cuántos de los docentes tenemos conocimientos fuertes y fehacientes sobre psicología? Y la neurociencia implica en el aula. Este es otro de los retos básicos. Los maestros solo llevan una materia en su formación en psicología del aprendizaje o psicología evolutiva del desarrollo. Y no es suficiente para tener una formación básica. Faltaría la otra parte. Esta parte de reconocimiento de todos los procesos básicos, que no es que te leas a Piaget y a Vygotsky solamente para poder decir cómo operan, sino que aprendas desde la función del sujeto cómo tiene estas características básicas para entender cómo se puede ser educable, cómo puede aprender. Y entonces también tendríamos que reformular la formación de profesionales de educación. Por eso insisto que nuestro instituto tendría que regular algunas cosas ahí y meter un poco más de otros programas que tienen que ver con educación. Esta Bien, bueno, creo que hasta aquí ya nos fuimos a... Yo agradezco mucho la oportunidad y establezco ahí mi correo de contacto, si alguien quiere establecer en lo corto algunas de las cosas que he hecho a lo largo del tiempo y recibir en extenso esta presentación. Y regreso los micrófonos a Rosy y a la doctora Karen. Maestra Rosy, adelante. Gracias, doctor Víctor Noel. Siempre con muchísima claridad y pertinencia, porque además nos hablas de los conceptos que son vigentes, de los retos que tenemos en este momento, y fíjate que la necesidad de buscar
en palabras simples cómo mejorarnos. Estoy entendiendo la gestión del docente para la autogestión del estudiante. En este modelo de aula positiva, de modificación de arquitectura, de permitir que el propio sujeto gestione sus propios procesos, porque así lo estoy entendiendo cuando hablas de cómo aprendo. O sea, yo como sujeto que estoy aprendiendo, me apropio de esta metodología o estas metodologías que tengo para construir mi propio aprendizaje. Entonces, es un reto enorme. Realmente, como bien lo dices en los trabajos que comentas que realizaste con este colectivo, que estás realizando con este colectivo, plantear un programa que modifique o que hable de otros conceptos, sino de contenidos, sino de estas habilidades necesarias para la vida, sería una evolución a nivel educativa en México de altísimo impacto. Entonces, pues agradecerte, doctor Víctor Noel, siempre la precisión, la claridad y el reto que nos pones en la mesa a nivel institucional, pero también, como bien lo dices, a nivel de sistema educativo mexicano, ¿no? Con este gran reto. Entonces, bueno, quisiera que nos apoyaras, Rosy, con algunas preguntas, con algunos comentarios para que el doctor Víctor nos oriente. Y pues muchísimas gracias, doctor Víctor, por tu claridad. Gracias, doctora. Muchas gracias. Claro que sí. Doctor, pues aquí tiene muchísimos saludos y muchas felicitaciones. Está Nereida Carolina Rodríguez, donde dice que envía saludos desde Cueneo, Michoacán. Fátima Sánchez, Monse Vázquez, Alejandra Lagunes envían muchos saludos. Carlos Pineda, Guillermo Altamirano comenta que es muy buena y concreta perspectiva histórica de la neurociencia. Juan Francisco Zúñiga comenta que es muy interesante el tema. Guillermo Altamirano comenta la importancia de las pausas activas. Eri Bellamí dice, pregunta si las neurociencias pueden ser enfocadas a grados más altos como secundaria o bachillerato, ya que habla de Piaget, que está más enfocado a los niños. Sí, lo puse como ejemplo para establecer algunas de las evoluciones que las neurociencias hacen a las posturas actuales, pero está implicada en todos los procesos. Se aprende a lo largo de toda la vida. Entonces, la autorregulación de nuestro propio aprendizaje, nuestras propias capacidades, permiten que una persona reconozca esos procedimientos personales. Claro que en una universidad, por supuesto, que es a partir de retos, ¿no? Por eso decía yo que tenemos que abandonar la práctica de los contenidos de aprendizaje. Y tenemos que buscar la solución de situaciones polémicas en el aula. Esta educación sistémica, inclusive hasta de doctorado, porque es una de las formaciones básicas del doctor. Tendremos que revisar en nuestro instituto, es la formación de un investigador. La licenciatura es el permiso de ejercer, ¿no? La maestría es la especialización, pero el área de la formación investigativa como investigador, para la redundancia, es el doctorado. Y entonces, claro que sí, a lo largo de cualquier modelo educativo, de cualquier ciclo, se puede formar bajo estas condiciones. Explicaba la doctora en su conferencia anterior, ¿no? Decía la doctora Maribel Ríos, decía, la pedagogía se puede clasificar según ciertos periodos, y estamos hablando de logro pedagogía con nosotros a la altura o a esta edad que nosotros tenemos como adultos. Es decir, cuando ya estamos, los que son mayores a mí, yo tengo casi 50 años, cuando estamos entrando a la senectud, los senecenses, por ejemplo, estamos preocupados un poco más por el asunto de la condición de la calidad de vida y la forma de, en el periodo de nuestros retiros laborales o el periodo de la acumulación del proyecto de vida, cómo nos va a permitir movernos a lo que resta de este periodo, ¿no? Y eso tiene que ver con una neuroeducación, es cómo me preparo yo bajo estas condiciones que me van a permitir esa calidad positiva de vida. Porque hay personas que, como dice Arjona, ¿no? Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, ¿no? Entonces, en este sentido, se puede aplicar hacia la pregunta en específico en todos los niveles educativos. Solo me centré como ejemplos en lo que cité, no necesariamente está circunscrito a ciertos grados, ¿no? Cualquier posgrado trabajo esta posición. De hecho, en España es todo un movimiento
si les sirve, hay un blog que se llama La Escuela con Cerebro, de Jesús Guillén, y presenta todas las investigaciones actuales de lo que la neurociencia hace. Llega directamente al blog y tú lo puedes descargar. Es todas las publicaciones actuales sobre la temática y lo que se ha hecho en todos los niveles educativos. Entonces les puede servir ahí como referencia y sí aplica para todos los niveles. Gracias. Gracias, doctor. Ana Luz le envía saludos. Jessica Ríos comenta que es un excelente expositor. Guillermo Altamirano comenta que al psicólogo educativo lo eliminaron del perfil docente de primaria, tristemente. Exacto. José Tejeda comenta que es muy inteligente y saluda desde La Piedad. Doctor, pues con esto agradecemos su participación y a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, así como con la comisión de webinar, agradecemos con un reconocimiento. En el plantel Irimbo y la plataforma de acceso están trabajando para enviar sus invitaciones a los correos personales de todas las personas registradas. Sugerimos puedan revisar su bandeja de entrada, ya sea en spam o en correos no deseados, para que a la brevedad puedan recibir lo que es su invitación para los talleres. Y aprovecho también para invitarlos el día de mañana a nuestra siguiente conferencia, que será a cargo de la doctora Patricia Serna González, con el tema Los gérmenes paradigmáticos de la neurofusión como modelo educativo del siglo XXI. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias, muy Gracias, amable. doctor Víctor Noel. Gracias, un abrazo. Un abrazo caluroso desde acá para ustedes, con gusto. Saludos a todos que me escucharon. Gracias por los saludos. Nos vemos pronto en Guacamayas. Con gusto lo recibimos, ya saben. Gobierno de Michoacán.